Un día, mis padres decidieron tomarse unas vacaciones bien merecidas. Y como yo era mayor de edad, me dejaron solo en casa. Al principio me sentí emocionado por la idea de tener la casa para mí solo, pero pronto descubriría que la soledad puede ser un compañero inquietante. Los primeros días transcurrieron sin incidentes. Pasaba mis tardes jugando videojuegos, disfrutando de la libertad que tenía mientras mis padres estaban fuera. Sin embargo, a medida que pasaban los días, comencé a notar cosas extrañas. Durante mis sesiones de juego, a menudo sentía que algo me observaba desde las sombras. Podía percibir una presencia inquietante, como si algo fuera a pasar, algo malo. Al principio traté de ignorarlo, atribuyéndolo a mi imaginación exagerada, pero una noche todo cambió. Me quedé dormido en el sofá mientras jugaba, una noche de tantas. Sumergido en un sueño profundo, de repente desperté sobresaltado con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Miré a mi alrededor desorientado, tratando de recordar dónde estaba. Fue entonces cuando escuché los gritos. Los gritos resonaron en la oscuridad, llenando la casa con una sensación de horror culpable. Me quedé paralizado, incapaz de moverme mientras el sonido de la violencia llenaba mis oídos. Con el corazón en la garganta, me levanté del sofá y me acerqué a la ventana, temiendo qué podría encontrar. Debo recalcar que la ventana de mi sala donde juego videojuegos, al recorrer las cortinas, da directamente al ventanal de nuestros vecinos, que sin una persiana se puede observar todo el interior de la casa. Lo que vi a continuación me heló la sangre. En la casa de al lado vi a mi vecino siendo golpeado por dos hombres, con los ojos enloquecidos y las caras retorcidas por la furia, atacándolo hasta derribarlo con una ferocidad espantosa. Los gritos de dolor de mi vecino llenaban la habitación, mezclándose con el sonido sordo de los golpes mientras esos hombres lo golpeaban una y otra vez. Lo extraño es que miraba a varios hombres a través de la ventana. Eran más de una persona los que cometían tan bizarro acontecimiento. No lo pensé dos veces, agarré mi teléfono y llamé al 911, rogando por ayuda mientras la tragedia se desarrollaba justo al lado de mi hogar. Las palabras salieron entrecortadas de mi boca, mi voz temblorosa por el miedo y la angustia. En unos minutos llegan los oficiales. No cuelgues, por favor, me dijo la operadora. Continuaba escuchando los gritos de dolor del lado de mi casa, sin poder hacer nada, más que esperar a que se apareciera la policía o alguien, quien fuera. Lo más extraño es que a pesar del escándalo, ningún otro vecino había escuchado nada, o al menos eso parecía, ya que nadie hacía presencia a la ayuda de esta persona en peligro. Me pueden llamar cobarde por no salir, pero el miedo que sentía al escuchar los gritos me dejó paralizado, al solo imaginarme lo que allí estaba sucediendo. Entonces logré ver cómo la cortina de una de las ventanas por la cual estaba observando la perturbadora escena se hizo a un lado y unos ojos brillantes se cruzaron con los míos, dejándome paralizado del miedo, preguntándome a mí mismo, ¿acaso me vio? No podía dejar de pensar que me habían visto, que los miré mientras cometían tan atroz acto. Los minutos que pasaban parecían horas. No soportaba la desesperación de que nadie apareciera e hiciera algo. Sentía una presión en mi pecho de la impotencia de no poder hacer nada. Pero finalmente, las luces de las patrullas parpadeantes llenaron la calle, iluminaron la oscuridad con sus colores azules y rojos mezclándose con la neblina de la noche. Los policías entraron en acción irrumpiendo en la casa de mi vecino y deteniendo la violencia antes de que fuera demasiado tarde. El atacante de mi vecino fue arrestado y esposado, llevado hacia adentro de una de las patrullas. Mientras observaba desde la seguridad de mi casa, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pues solo vi que llevaban a una persona esposada y no a la otra. ¿Dónde estaba? ¿No se dieron cuenta que había alguien más? Cerré y aseguré todas las puertas y ventanas, temiendo que el cómplice que estaban golpeando a mi vecino pudiera regresar. Ellos sabían que yo los había mirado y uno todavía estaba suelto y no debía estar muy lejos, pues ¿dónde más pudo haber ido? La paranoia se apoderó de mí en ese momento, checando puertas y ventanas, que no hubiera ni un solo lugar por el cual pudieran entrar a mi casa. Pero lo que no esperaba era lo que sucedió a continuación. En medio de mi miedo y paranoia me di cuenta de que alguien había logrado entrar en mi casa. Un sonido de un cristal roto cayendo hizo retumbar el eco.
una presencia oscura acechando en las sombras, observándome con ojos fríos y sin vida. El miedo se apoderó de mí, paralizándome mientras luchaba por entender lo que estaba sucediendo. Habían irrumpido en mi casa. Paralizado del miedo, lo único que pude pensar fue que ese sería mi fin. ¿Así terminaría todo? Pero entonces, un milagro ocurrió. Los policías que habían estado vigilando la zona después de la detención del primer maleante irrumpieron en mi casa, gritando y alumbrando con sus linternas a esta persona que había ingresado a mi hogar. Se arrojaron hacia él y lo derribaron con una maniobra como de película. Lo esposaron y le dieron camino a su patrulla. Mientras se lo llevaban, volteó a verme con una sonrisa psicópata y me hizo un guiño con el ojo. Los oficiales terminaron llevándose al intruso antes de que pudiera hacerme daño. Respiré un suspiro de alivio mientras los agentes tomaban a esta persona y me aseguraban que estaría a salvo. Los dos delincuentes fueron juzgados y condenados a prisión por su crimen atroz. Aunque la justicia fue servida, el horror de esa noche nunca se desvanecerá de mi mente. Desde entonces he vivido con el miedo persistente de que el mal puede acechar en las sombras, esperando su próxima oportunidad para atacar. Así que la próxima vez que te encuentres solo en casa en medio de la noche, recuerda mi historia, porque nunca sabes qué horrores pueden acechar en la oscuridad, esperando el momento perfecto para desatar su terror sobre nosotros.